Entonces, el contenido planteado para el día de hoy es hablar inicialmente de la epidemia de los opioides a nivel mundial, situar este escenario en Colombia, posteriormente hablar del papel del anestesiólogo en el trastorno por el uso de opioides y finalmente cuál es la buprenorfina en este escenario. Entonces, cuando hablamos de la epidemiología mundial de la epidemia de los opioides, encontramos que en la literatura se reporta el uso o sobreuso de opioides desde los años 1700, cuando inició en China, posteriormente en Francia y finalmente llega a Estados Unidos con la Guerra Civil Americana. Desde entonces en Estados Unidos han tenido una problemática con el uso y el sobreuso de opioides y actualmente es el mayor consumidor de opioides en el mundo. Cuando evaluamos esta tabla en la cual nos demuestran el uso de morfina por distribución de su consumo en relación con la población mundial, para el año 2020 Estados Unidos tenía una población que se acercaba al 5% de la población mundial, pero esto no se relaciona con el consumo de opioides que ellos tienen, ya que como vemos es el 37%, digamos, de la morfina que se consume a nivel mundial, y esto demuestra una clara disproporción. Y algo parecido pasa en Europa, en la cual la población mundial es el 9,3%, pero el uso de morfina se acerca al 37%. ¿Qué sucede en otros países? Y en estos otros países está incluido Estados Unidos, que el 82% de la población, está incluido Colombia, el 82% de la población mundial recibe solamente el 16% de la morfina que se utiliza a nivel mundial. Entonces, muy probablemente en este resto de países lo que esté sucediendo es que no todos los pacientes o no todas las personas están teniendo el acceso a ese tipo de medicamentos o en general a los opioides, que hasta el momento es un medicamento irreemplazable. Lo que sucede con Canadá, con Australia y Nueva Zelanda se parece un poco más al comportamiento que hay en Europa y en Estados Unidos. Para entender entonces por qué Estados Unidos llegó a ese punto, vamos a evaluar un poco la línea del tiempo. Más o menos hacia los años 90 empieza a haber una preocupación por el mal tratamiento del dolor y se empieza a escribir y a enfocar mucho sobre esto, y eso hace que hacia 1995 el dolor se considere el quinto signo vital, y desde entonces la FDA empieza a aprobar una serie de medicamentos opioides tratando en concordancia con ese lineamiento, tratando de disminuir pues, la aparición de dolor en los pacientes. Dentro de estos aparece la aprobación para el Oxycontin, que es un medicamento oral de liberación prolongada. Entre 1996 y 1999 se flexibilizan mucho más esas pautas regulatorias y el control de la prescripción de opioides en Estados Unidos, y se aprueban muchos tipos de opioides de diferentes presentaciones, y digamos que la farmacéutica entra de una manera fuerte a tratar de suplir, digamos, esta necesidad. Y esto hace que para la primera década del 2000, Estados Unidos y el gobierno y la FDA se den cuenta que de pronto se están yendo un poco hacia el otro lado, que se están presentando muchos efectos adversos, dentro de eso la depresión respiratoria, y empiezan a publicar una serie de medidas y de controles en la prescripción de opioides. Y un hecho importante que sucede en el 2007 es que se denuncia a la farmacéutica que había lanzado el Oxycontin, y esta denuncia termina en una condena, ya que ellos minimizaron intencionalmente los riesgos de adicción de este opioide y sobreestimaron los beneficios. Y hago esta pauta con este medicamento, y es importante porque vamos a ver más adelante que la formulación oral de opioides en el posoperatorio es uno de los puntos claves para lo que se desencadenó posteriormente. En el 2009 entonces empiezan a aparecer los primeros productos combinados, agonistas y antagonistas, en búsqueda de la seguridad, nuevamente porque vieron que todo se estaba como virando hacia el lado de sobreuso y aparición de efectos adversos, y definitivamente en el 2017 en Estados Unidos la epidemia de opioides fue declarada una emergencia nacional. Entonces, ¿qué sucede actualmente en Estados Unidos y por qué hablamos de epidemia de opioides específicamente en Norteamérica?
la tasa de prescripción de opioides es sustancial y persistente, sobre todo en el posoperatorio. Los estudios han demostrado que los pacientes, incluso para cirugía menor, que los pacientes pediátricos, o que 6 meses después de la cirugía continúan con prescripciones de opioides a una dosis muy, muy grande y que de manera persistente se siguen prescribiendo. Y también han hecho estudios en los cuales se ha demostrado que hasta el 70% de esas prescripciones de opioides los pacientes no los usan. De hecho, también se ha demostrado que a los pacientes a los cuales se les prescribe de manera sustancial y persistente el opioide de manera ambulatoria no tienen menos dolor que en aquellos pacientes en los que no se prescribe. ¿Qué hace pues, cuál consecuencia aparece? Que haya un aumento en el desvío, en el abuso y en la adicción de estos medicamentos cuando su uso pues, es recetado y no recetado. Entonces, en definitiva, el perioperatorio es una fuente muy importante de nuevo uso persistente de opioides y se han evaluado cohortes en las cuales cogen un grupo de pacientes que fue a cirugía y otro grupo de pacientes que no fue llevado a cirugía y los evaluaron en el tiempo. Se dieron cuenta que de la cohorte de pacientes quirúrgicos, el 6% en el tiempo presentaron un nuevo uso persistente de opioides, mientras que en la cohorte no quirúrgica pues la incidencia fue mucho menor. Y esto quiere decir que el uso perioperatorio, pero principalmente posoperatorio de opioides, pues es un factor de riesgo para este trastorno. Y la consecuencia en mortalidad para Estados Unidos es que 90 personas mueren cada día por sobreuso de opioides y actualmente esto supera las muertes por accidente de tránsito. Entonces, la consecuencia en mortalidad para el año 2020 fue de 68.630 muertos en Estados Unidos, cuando era muerte por algún uso de un opioide pues único, y otras muertes también asociadas cuando el desenlace fue por uso de opioides más benzodiazepinas. Son cifras pues como alarmantes. Entonces hay unos puntos especiales y es que la epidemia se relaciona directamente con la prescripción de opioides orales para el dolor, que como vimos en Estados Unidos se suele hacer de manera sobreestimada y persistente. Y además hay dos factores que reforzaron o que refuerzan esta epidemia y es uno, búsqueda de satisfacción de los pacientes o búsqueda de no dolor, y dos, la presión farmacéutica que ve en este quinto signo vital una opción pues para ellos en algunos casos enmascarar los efectos adversos. Antes conocíamos entonces esos trastornos de uso de opioides como abuso o dependencia, pero en el DSM-5 aparece el diagnóstico de trastorno por uso de opioides y el diagnóstico se realiza con los siguientes criterios. Hay un criterio que es farmacológico, en el cual debe aparecer tolerancia o síntomas de retirada, y otros criterios que están más relacionados con las dificultades para controlar, digamos, la ingesta del medicamento, alteraciones a nivel social por la ingesta de estos medicamentos o que la ingesta de estos medicamentos represente un riesgo para la salud del paciente. Entonces el diagnóstico se hace con un criterio farmacológico más cualquier otro criterio de estos 9 anteriores que hacen parte de esta tabla. Y también se clasifica en severidad. Si el paciente tiene 2 o 3 criterios, es un trastorno por uso de opioides leve, 3, 4 o 5 es moderado y mayor de 5 es un trastorno severo. Y así es como se clasifica actualmente pues, en los estudios y en la parte clínica. Bien, entonces hay una oficina que se llama la Junta Internacional de Estupefacientes y ellos trabajan, son los que le dan la información a la OMS para toda esta temática, y de acá fue donde saqué como la información epidemiológica que me pareció una fuente confiable. Y ellos nos demuestran que para el 2020 Estados Unidos consumía 35.000 unidades o dosis diarias de morfina en su población general. Vemos que en esta tabla, en esta unidad de dosis diarias es como una unidad epidemiológica para el conteo de opioides, y aquí vemos los años desde el 2000 hasta el 2020. Entonces veamos cómo Norteamérica pues claramente está muy por encima de todos los otros continentes, y América Latina o Suramérica
en una escala que va de 0 a 1.600 dosis diarias, mientras que la de Estados Unidos va hasta 35.000, se ubica en esta línea amarilla, que es América del Sur. Realmente acá pues la problemática no es claramente una epidemia. Muy bien, cuando hablamos de la situación en Colombia, entonces es difícil encontrar estudios o datos muy certeros, pero sabemos que el uso de opioides está vigilado y controlado por el Ministerio de Salud y de Protección Social a través del Fondo Nacional de Estupefacientes y que el marco regulatorio es la Resolución 1478 del 2006. También sabemos que hay unos opioides de control especial, pero que hay otros a los cuales no tenemos que hacerles fórmula de control y son principalmente la codeína, el tramadol y la hidrocodona. ¿Qué datos específicos encontré, digamos, en la literatura o en los artículos? Ahí debe haber esto, darlo a brillar. Hay un micrófono abierto, qué pena. Bueno, el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas demostró que en el 2013 el 1% de las personas o de los colombianos refirieron haber usado algún opioide sin tener una receta médica. Realmente pues es una proporción bajita, pero sí existe. Y además el Civigila también nos informó que las intoxicaciones y las muertes asociadas al uso de opioides tenían un comportamiento estable en los últimos 3 años. Buscando como tal estudios clínicos, me encontré este estudio que se llevó a cabo en el Hospital San Vicente Fundación, en el cual cogieron todos los pacientes que habían estado allí, tanto por consulta como por hospitalización entre el 2011 y el 2014, y filtraron cuántos de esos pacientes tenían algún diagnóstico relacionado con el uso, abuso o intoxicación por opioides. El total de pacientes fueron 3.332 y de aquellos un diagnóstico relacionado lo tenían 66 pacientes. Esto representa el 0,01% de la población de pacientes que estuvieron en San Vicente. El 88% iniciaron el opioide por una prescripción médica. La mediana de tiempo que consumieron el opioide fue 48 meses, que es un tiempo realmente importante, y el tramadol fue el opioide más utilizado o pues con el que más se tuvo, digamos, dificultades o sobreuso, y el 55% de los pacientes recibieron tratamiento para ese sobreuso, para ese trastorno, principalmente basado en metadona. Es, digamos, el estudio que más cercano que encontré a lo que pueda ser la realidad actual de nuestra sociedad. Y también me encontré otro estudio que realmente hacía parte de una tesis de la Universidad Nacional, en la cual ellos describían la prevalencia de trastorno por consumo de opioides y presencia de tramadol en orina en pacientes de una clínica de dolor no oncológico en Bogotá en el 2019. Que encontraron ellos que el 23% de los pacientes de una clínica de dolor con diagnóstico de dolor crónico cumplían criterios para trastorno por uso de opioides. Es decir, de la población de dolor crónico, el 23% para el 2009 cursaban con este trastorno. Bueno, en este reporte de Civigila, entre el 2016 y 2019, vemos que el reporte de intoxicaciones y muertes para los opioides específicamente, las intoxicaciones, pues realmente, esto es para todo Colombia, no hay una alta incidencia, y las muertes pues son mucho menores. Falta de reporte o si realmente estos sean los datos certeros no lo sabemos, pero pues realmente vemos que incluso en el 2009 las muertes por medicamentos opioides llegan a ser 0. Entonces, definitivamente, pues, lo que sucede en Estados Unidos sí se traslada en un efecto en Colombia, porque nosotros principalmente leemos o consumimos literatura americana y todo el tiempo estamos con este mensaje de warning con los opioides y de que estamos viviendo una epidemia. Sin embargo, en nuestro escenario actualmente no tenemos una epidemia de opioides. Los opioides son unos medicamentos eficaces para el manejo del dolor y son francamente insustituibles. Y es por eso pues que en Estados Unidos también han tenido tanta dificultad con el manejo de esta crisis o de esta epidemia, pero nosotros tenemos que conocer qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que puede suceder para tener herramientas y poder evitar llegar al problema. ¿Cuál es el papel del anestesiólogo en este escenario? Como mencionamos ahora, hasta el 8% de los pacientes
nativos, que llaman en la literatura como nativos para opioides, o que no tienen tratamiento previo con opioides y se someten a cirugía, pueden volverse unos usuarios crónicos del opioide. Es decir, muy probablemente ese 8% de pacientes pasaron por nuestras manos. Entonces, desde todos los ámbitos de salud, pues hay unas respuestas que están estructuradas y que se deben llevar a cabo para evitar que esto suceda. Inicialmente, la prevención de nuevos casos de adicción a los opioides, y esto empieza con una identificación temprana tanto de factores de riesgo como de personas con adicciones ya establecidas. Y una vez se establezca la adicción, tratar de brindar a los pacientes el tratamiento eficaz tanto para el dolor, si fue por dolor, o para la adicción, si fue pues un uso no asociado al medicamento analgésico. Entonces, el papel específico del anestesiólogo se sitúa principalmente en ayudar a reducir el uso de opioides después de la cirugía. Entonces, como mencioné, la epidemia en Estados Unidos se da principalmente por esa sobreformulación posoperatoria de opioides o ambulatoria, y si nosotros queremos reducir el uso de opioides después de la cirugía, pues eso también implica el intra y el preoperatorio. Tenemos muchas herramientas que se mencionan, dentro de estas está evaluación del riesgo para predecir abuso de sustancias, y entre estas pues el opioide, el uso racional de los opioides, sobre todo en el posoperatorio, procedimientos intervencionistas y perioperatorios, de los cuales cada vez tenemos mayor disponibilidad, tratar de adherirnos a los protocolos de recuperación acelerada, uso de tratamientos alternativos para el dolor, que actualmente está, digamos, muy de moda la medicina funcional, y algunos de estos tratamientos en ciertas personas podrían tener valor, y la analgesia multimodal, pues definitivamente. Muy bien, entonces vamos a hablar en el preoperatorio, en el intra y en el postoperatorio cuáles podrían ser las herramientas que el anestesiólogo tiene para impactar el desenlace. Entonces, en el preoperatorio, muy importante la educación en dolor y en analgesia, es decir, escuchar las expectativas que el paciente tiene de dolor y explicarle cuál es la probabilidad real del dolor que él va a sentir, y compartir cuál plan analgésico se ha desarrollado. Los estudios han mostrado que cuando se habla con el paciente del dolor que él va a sentir, esto se asocia con una sensación real de dolor menor y con menor consumo de analgésicos. Entonces, no está de más decirle a los pacientes: usted va a sentir dolor después de la cirugía, va a recibir medicamentos para ese dolor que siente, pero es probable que el dolor no desaparezca del todo. Y de alguna manera esto sensibiliza también pues el cerebro para lo que va a suceder. Bueno, si nos enfrentamos a una persona que usa opioides de manera preoperatoria, es decir, aquellos no nativos, como se menciona en la literatura, encontramos que en Estados Unidos hasta el 20% de los pacientes que van a cirugía pueden ser usuarios crónicos de opioides. Y con la mayor aparición de enfermedades crónicas y dolorosas, muy probablemente nosotros también nos vayamos a enfrentar en las próximas décadas a un escenario parecido. ¿Qué se considera dosis altas de opioide preoperatorio? Más de 90 equivalentes de morfina oral al día, lo cual se traduce más o menos en 30 miligramos de morfina intravenosa. Conocer este dato porque esto nos alerta a un factor de riesgo, ya que esos pacientes se asocian con peores desenlaces. Tienen niveles más altos de dolor, mayor consumo de analgésico, específicamente de opioides, mayor estancia hospitalaria, empeoramiento de la función postoperatoria, de su funcionalidad, y mayor incidencia de complicaciones. Entonces, aquellos pacientes que usan opioide preoperatorio, hasta el 70% van a continuar en ese uso o sobreuso de opioides postoperatorio. ¿Cuál es la recomendación actual? Desmontar el uso de opioides preoperatorios siempre y cuando no se estén utilizando pues por dolor crónico. Es decir, si un paciente viene con dolor crónico, viene con opioides y está controlado y, digamos, bien manejado principalmente por clínicas de dolor, usted no tiene por qué desmontar ese opioide. Pero si el uso de opioides es por un trastorno de uso de opioides, usted debería tratar de disminuir las dosis de opioide antes de llevar el paciente a cirugía, ya que eso mejora los resultados posoperatorios, y la recomendación es hacer una disminución del 10% semanal.
¿Cuáles son entonces los factores de riesgo preoperatorios que me indican que el paciente puede hacer parte de ese 8% que va a terminar en consumo crónico? Pacientes con dolores crónicos, con uso o abuso o dependencia de otras sustancias, por ejemplo el tabaco, pacientes con trastorno del ánimo, como la ansiedad, la depresión, trastornos del sueño, o uso anterior en el pasado o abuso de opioides. Entonces, con estos pacientes se nos deben, digamos, prender las alarmas y más adelante vamos a ver qué medidas podemos tomar. En la parte preoperatoria, entonces, también conocer el uso de premedicación analgésica, cuáles tienen impacto y cuáles no. Definitivamente la analgesia regional es uno de los puntos que ha impactado de gran manera en el ahorro de opioides, y otros de los que se han demostrado es el uso de acetaminofén, de COX-2 y los gabapentinoides, actualmente pues muy interrogados. En la parte intraoperatoria, entonces, cuando hablamos del intraoperatorio, hay dos escenarios, dos estrategias que se mencionan principalmente, que es la anestesia libre de opioides o las técnicas ahorradoras de opioides. Las técnicas ahorradoras de opioides las hemos revisado bastante, ¿cierto? Incluyen el uso de ketamina, de lidocaína, anestesia regional, bueno, pues múltiples herramientas que tenemos alrededor de esas técnicas ahorradoras de opioides. Y el otro escenario es la anestesia libre de opioides. ¿Qué sucede con la anestesia libre de opioides? Actualmente no se ve un beneficio más allá de las náuseas y vómito postoperatorio, es decir, usted utilizar 0 opioides en la anestesia le impacta náuseas y vómito postoperatorio, pero no se ha asociado con menor dolor y tampoco se ha asociado con que el solo hecho de abolir los opioides intraoperatorios se traduzca en menor sobreuso de opioides a largo plazo. Además, los efectos de la interacción de todos los otros medicamentos que usamos, la seguridad y los costos no han sido evaluados. Entonces, en definitiva, las estrategias libres de opioides no han demostrado beneficios en este escenario, mientras que sí lo han hecho las técnicas ahorradores de opioides. En el posoperatorio, pues tenemos también muchas herramientas, los protocolos ERAS, en los cuales se enfatizan en ahorrar opioides. El uso de AINES y acetaminofén definitivamente tiene un efecto sinérgico con los opioides, limitar la formulación de opioides ambulatorios, y yo creo que lo que sucede en nuestro medio es que o sea, ya nos vamos para el otro lado. Yo nunca he visto formular un opioide ambulatorio, realmente nunca lo he visto, y si lo hacemos, definir planes de desmonte. Lo mismo cuando el paciente se va para pisos y queda con un opioide formulado, tratar de siempre definir planes de desmonte, y la importancia de las clínicas o de las rondas de dolor que hacen un seguimiento más juicioso de estos medicamentos. Sin embargo, sabemos que son poco disponibles en nuestro medio. Muy bien, entonces hablando específicamente de la buprenorfina en este escenario, la buprenorfina es un derivado de la tebaína que finalmente viene de la dormidera. Es un medicamento que no está completamente descrita su acción farmacológica. Sin embargo, actualmente se describe que es un agonista parcial mu, específicamente del mu2, y que a este nivel va a tener principalmente un efecto analgésico, pero también se describe que es un agonista del receptor de nociceptina, y que a este nivel, además de analgesia, también va a tener menor efecto de la recompensa que obtenemos con otros opioides, y por eso la buprenorfina pues, es un medicamento especial o importante en el uso de trastorno por uso de opioides. Y también se describe como un antagonista del receptor kappa, y a este nivel va a disminuir la tolerancia a los opioides, y también se le describe un efecto antidepresivo. Es importante mencionar desde ya que la buprenorfina tiene una muy alta afinidad por los receptores opioides, pero con una menor actividad intrínseca. Entonces, las características farmacológicas que voy a mencionar a continuación son principalmente de la buprenorfina en parche, ya que es la que tenemos disponible en nuestro medio. El metabolismo de la buprenorfina es principalmente hepático, es decir, no tenemos problemas con los pacientes con enfermedad renal, y se lleva a cabo en un 80% por la CYP450, de la cual se convierte en norbuprenorfina.
esta norbuprenorfina también se puede sufrir un paso de glucuronidación y se convierte en otros dos metabolitos que son igualmente activos como la buprenorfina. Incluso se dice que las concentraciones de los metabolitos plasmáticos que son activos llegan a ser mayores que la del fármaco principal. En cuanto a su relación con el receptor, como mencioné, tiene una muy alta afinidad por el receptor con baja actividad intrínseca y además de que se pega muy fuerte del receptor, tarda mucho en disociarse. Y esto clínicamente se traduce en que el efecto analgésico puede ser menos potente, pero la duración del efecto va a ser mucho mayor. Y en cuanto al tiempo de acción, recordar que es para el parche, tiene un inicio de acción muy lenta, el inicio de acción es más o menos a las 12 a 24 horas, pero tiene una vida media de hasta 26 horas tras la administración transdérmica. En cuanto a la afinidad, entonces la afinidad de los opioides por los receptores la evaluamos principalmente con este valor de KI y sabemos que para la morfina el valor de KI es de 1,2. Vemos que la afinidad de la buprenorfina en el receptor mu es de 1,5, muy parecido al de la morfina, y es por esto que para el receptor mu la buprenorfina se describe como un agonista parcial, ¿cierto? Se parece mucho al de la morfina, pero cuando vemos el receptor delta, kappa y de nociceptina, vemos que la afinidad es muchísimo mayor que el de la morfina, ¿cierto? Entonces lo que mencioné, la buprenorfina se pega al receptor y se pega con mucha fuerza, con mucha afinidad. Retirarlo de allí va a requerir dosis mucho más altas de otro opioide para retirar a este medicamento, y por sí solo se va a retirar, pues va a durar allí unido mucho tiempo. Y en cuanto a la equivalencia, cuando lo comparamos, o equianalgesia, cuando lo comparamos con otros opioides, se ha descrito que 0,3 miligramos de buprenorfina intravenosa equivale a 35 microgramos hora de un parche de buprenorfina, y que esto equivale a 10 miligramos al día de morfina intravenosa. Estas tablas de equivalencia analgésica realmente aún no han sido muy estudiadas, o no se han encontrado equivalencias tan directas. Sin embargo, pues estas son las equivalencias que tenemos y que se reportan actualmente. En cuanto al efecto clínico de la buprenorfina, con el agonismo parcial del receptor mu vemos que tenemos muchos menos efectos adversos, tanto a nivel gastrointestinal como a nivel de sedación del sistema nervioso central, depresión respiratoria, menor tolerancia y mucho menos riesgo de adicción o dependencia. Se describe también un efecto techo en cuanto a la ventilación o a la disminución de la ventilación minuto, y se dice que con dosis de 16 a 24 miligramos el paciente no va a tener menor reducción de la parte ventilatoria. De hecho, se dice que el riesgo de depresión respiratoria con buprenorfina es pues nulo. Y también se ha descrito que tiene un efecto techo en cuanto a la analgesia. Sin embargo, eso está más interrogado en los artículos. La presentación de la buprenorfina es parenteral, sublingual o transdérmica. Vía oral tiene muy mala absorción, por lo cual no hay, digamos, pastillas o tabletas o soluciones en vía oral. Y en Colombia la única presentación que tenemos disponible son los parches o la vía transdérmica. E incluso vemos en esta tabla que la conversión que ellos hacen es que el parche de 5 microgramos hora, que es el más chiquito o el de menor dosis, equivale a 10 miligramos de morfina al día. Entonces los parches disponibles son de 5, 7,5, 10, 15 o 20 microgramos hora. El inicio de acción es a las 12 horas. El pico es entre las 24 y 48 horas, es decir, cuando nosotros aplicamos un parche esperamos que su efecto máximo o su efecto pico se alcance hacia las 48 horas, y esto es importante. Y definitivamente pues no tenemos las otras presentaciones. De hecho, en Estados Unidos la buprenorfina es considerado un medicamento casi que exclusivo para el tratamiento por el desorden o por el trastorno de opioides, y allí solo lo pueden prescribir médicos que hayan sido certificados en entrenamiento de su uso.
Bueno, entonces cuando nos enfrentamos a la buprenorfina tenemos varios escenarios. Uno, en el tratamiento del trastorno por uso de opioides, generalmente en ese escenario el médico de cabecera va a ser un toxicólogo. Dos, pacientes que vengan con buprenorfina por alguna razón, sea por dolor crónico, por trastorno por uso de opioides, y que vayan a ser llevados a cirugía. O tres, en el escenario en el que se use como una opción analgésica perioperatoria, sea porque el paciente tiene riesgo de trastorno de uso de opioides o riesgo de dolor crónico. Entonces, con un paciente con uso previo de parche de buprenorfina que va para cirugía, ¿cuál es la recomendación actual? Sabemos que tras un tratamiento prolongado con opioides hay sensibilización de los receptores mu en toda la vía, ¿cierto? Y eso hace que se requiera además un desplazamiento competitivo del medicamento. Entonces, además de que tenemos desensibilización del medicamento, tenemos que desplazarlo si vamos a utilizar otros opioides con fin analgésico o anestésico. Y esto implica que tengamos que usar medicamentos new con afinidad, con agonismo completo, perdón, y a dosis altas para poder retirar la buprenorfina. Y esto se ha traducido en la literatura en que nos mencionan que los pacientes con parches de buprenorfina, con uso previo de buprenorfina, tienen un control inadecuado del dolor o que el acto anestésico puede ser más difícil. Actualmente, ¿qué sabemos? La buprenorfina transdérmica es una formulación en microgramos, por lo cual la proporción o la dosis que los pacientes están recibiendo realmente es mucho menor que la dosis intravenosa que se describe en estos artículos. Además, a dosis de mantenimiento de pacientes con parches de buprenorfina se conoce y se han hecho estudios que demuestran que hay otros receptores mu que van a estar libres, es decir, hay unos receptores que sí van a estar ocupados por la buprenorfina, sin embargo, van a haber receptores mu libres en los cuales puede actuar el otro opioide que yo vaya a utilizar. Entonces, actualmente, en el manejo perioperatorio de la buprenorfina, se está llegando al consenso de continuar el medicamento y que esto incluso se traduce en mejor control del dolor postoperatorio. Por eso, las diferentes entidades y expertos concuerdan en que el descontinuar la buprenorfina no se necesita si el paciente va a ser llevado a cirugía. ¿Cuál es el resultado de no descontinuar la buprenorfina? Los pacientes van a tener menos requerimiento de analgesia opioide en el posoperatorio. Sin embargo, estos pacientes deben ser monitorizados de cerca, es decir, hospitalizados e idealmente que se continúe un seguimiento e incluso una preanestesia por un especialista en dolor. Entonces, en el intraoperatorio, ¿cuáles consideraciones vamos a tener? Definitivamente estos pacientes van a requerir dosis anestésicas de opioides mayor, por lo que mencioné, la buprenorfina tiene una alta afinidad a los receptores y necesitamos mucha más dosis de un medicamento que tiene menor afinidad para poder retirar a la buprenorfina de su receptor. Lo segundo que se debe llevar a cabo es titular el opioide agonista que yo vaya a utilizar, pues no nos dé miedo subir las dosis de remifentanil o de fentanil, porque sabemos que esos receptores están ocupados, y además también utilizar otros medicamentos como la ketamina, la dexmedetomidina para balancear esa anestesia. Hay un consenso que se realizó de expertos en los cuales ellos realizan una serie de recomendaciones para el uso perioperatorio de la buprenorfina, principalmente expertos americanos y canadienses, y ellos concuerdan en que en el momento preoperatorio usted debe mantener la buprenorfina y debe mantenerlo a las dosis que el paciente lo usa para no sacarlo, digamos, de ese control con el que él viene bien adaptado. En el manejo intrahospitalario utilice opciones multimodales, dentro de ellos hay acetaminofén, gabapentinoides, ketamina, dexametasona, dexmedetomidina, lidocaína, para tratar de controlar el nuevo insulto quirúrgico que se va a hacer. Si con esto el paciente persiste con dolor, entonces escale a otro opioide agonista completo,
a dosis mayores para poder retirar la buprenorfina del receptor. Y finalmente, si usted ve que el paciente no tiene el dolor controlado, considere disminuir la dosis que el paciente tiene de buprenorfina, ya que muy seguramente lo que está sucediendo es que muchos receptores mu están ocupados y que sabemos que la actividad intrínseca de la buprenorfina para la analgesia no es tan buena. Finalmente, cuando damos de alta a estos pacientes que venían en tratamiento con buprenorfina, deben irse para la casa con la misma dosis con la que estaban controlados o con la que venían, y si es necesario, prescriba otro opioide adicional para el control del dolor. Todos estos pacientes idealmente deberían tener seguimiento por clínicas de dolor. Y el otro escenario al cual nos enfrentamos es al uso, digamos, de nuevo de buprenorfina como opción analgésica preoperatoria, y de esto últimamente pues han salido muchos artículos hablando pues sobre este tema. Lo que sabemos es que los parches transdérmicos son una modalidad alternativa conveniente para tratar el dolor, pero de pacientes con factores de riesgo, y en esto incluyo dos escenarios: pacientes que esperemos dolor posoperatorio prolongado o pacientes que tengan factores de riesgo para trastorno de uso de opioides. ¿Cuáles son las consideraciones? Que el efecto puede tardar entre 24 y 48 horas, es decir, no espere que la buprenorfina que usted coloca al parche en el posoperatorio le actúe en ese momento. Usted va a tener que utilizar otro analgésico al menos 48 horas hasta esperar el efecto de la buprenorfina, o en algunas ocasiones mencionan aplicar el parche 48 horas antes de la cirugía. Los parches se cambian cada 7 días. Y si usted va a retirar un parche y quiere iniciar medicamentos opioides como analgésico, ¿cierto?, y retirar del todo el tratamiento con buprenorfina, usted debería esperar 24 horas para iniciar otro opioide y tener menor probabilidad de depresión respiratoria o de efectos adversos. Y también mencionan que parches de dosis única no necesitan, digamos, desmonte gradual, como si lo necesita un paciente que venga con uso de buprenorfina crónico. Entonces vemos como escasos, pero sí empiezan a aparecer artículos en los cuales se reporta el uso de buprenorfina para dolor postoperatorio. Sin embargo, son escasos y son específicamente en escenarios de dolor oncológico, de pacientes con alto riesgo de dolor como cirugías de rodilla o en estos escenarios. Muy bien, como conclusiones, definitivamente los anestesiólogos hacemos parte del uso de los opioides en nuestra población, sea del buen o del mal uso. Es decir, nosotros podemos sobredosificar el opioide y exponer al paciente a un riesgo, o incluso lo que quizás sucede más en nuestro medio es que somos un poco opiofóbicos y limitamos un poco la analgesia con este medicamento. El conocimiento farmacológico de los opioides nos aporta herramientas para tomar la decisión ideal y para diseñar el mejor plan analgésico. Cada vez nos vamos a enfrentar más a nuevos medicamentos y a nuevas formas de presentación de los medicamentos. Entonces, conocer la farmacología básica de los opioides nos da herramientas para tomar decisiones con seguridad. Y la buprenorfina definitivamente, por sus características, tiene unas indicaciones específicas que, si bien cada vez se abren más, las tenemos que conocer cuáles hasta el momento están avaladas, y también conocer cómo usar este medicamento. Este es el parche que está clásicamente pues disponible en las instituciones, el de 35 microgramos hora, y esta es la presentación. Muchas gracias.